Del cielo a la tierra, una oración revelada. ¿Qué significa que sea una oración revelada? Significa que del cielo viene para nosotros la pauta, los requisitos, los pasos para que nuestra oración, cuando la presentamos delante del Señor, sea efectiva, que esa oración tenga respuesta. Saber cuáles son los caminos por los que tenemos que entrar. ¿Qué es lo que Dios dice de cómo nosotros tenemos que presentarnos delante de Él para que Él pueda recibirnos? Como, no sé, te invitan a una fiesta y tenés que ir vestido de frac, o tenés que ir de largo, o tenés que ir de informal sport, y vos vas en ojotas y en short de fútbol, no te van a dejar entrar. Bueno, así, del mismo modo, ¿cuáles son los requisitos, las pautas que el cielo pone para que vos presentes tu oración y esa oración sea atendida? ¿Qué es lo que vimos hasta ahora? Los 3 puntos que ya vimos sobre estas pautas que el Señor nos da para poder presentarnos delante de Él y que nuestra oración sea respondida. Primero, la oración, me da asombro por todos lados. Acá. Primero, la oración requiere sinceridad. ¿Qué significa sinceridad? Presentarte delante de Dios cara a cara. No tener una doble cara, no tener un doble discurso, no andar con ambigüedades, no parecer que sos una cosa y en definitiva que sos otra. Y ese cara a cara implica presentarte delante de Dios cómo estás, con las miserias que tenés, con las situaciones que te están pasando, como sea, sin mostrar lo que no sos, presentate delante de Dios. La oración requiere sinceridad. Sinceridad, sencillez, simpleza, mostrarnos cómo somos, no pretender lo que no somos, reconocer nuestra condición. Presentarnos delante de Dios para conversar con Él y no mostrarnos cómo somos, no nos lleva a ningún lado, no sirve de nada. Cuando nos presentamos delante de Dios con una careta, con una máscara, no vamos a avanzar más allá de donde estamos, ni vamos a alcanzar más de lo que ya tenemos. Segundo, sabe que ya estoy sacando frases para el bicho está 2, ¿no? Con todas estas cosas. Segundo, la oración requiere intimidad. Dice Mateo capítulo 6, versículo 6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. La oración es un evento importante en nuestra vida que requiere intimidad, privacidad, tranquilidad, un momento de enfoque, un momento de estar a solas con Él, un momento donde no haya distracciones. Cuando hablo con Dios, necesito cortar el contacto con el entorno exterior, no importa lo que esté pasando a mi alrededor. Cuando hablo con Dios, necesito eliminar distracciones, ni que llore el nene, ni que el perro quiera ir a tomar agua. Cuando hablo con Dios, necesito cerrar puertas. Toda situación de aquello que sea para mí de tropiezo o de ataque o de perturbación, tengo que eliminarlo de mi vida. Primer punto, la oración requiere sinceridad. Segundo punto, la oración requiere intimidad. Tercer punto, que es en que entramos ahora, bueno, lo vimos el miércoles, el que voy a decir ahora. Tercer punto, la oración requiere identidad. Nuevamente Mateo 6:6. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Tiene que haber una relación con aquel con quien vas a hablar, Dios, tu papá, pero en esa relación, aquel con quien vas a hablar, Dios, tu papá, te tiene que reconocer a vos, saber que no sos cualquiera, sino que sos vos. Hablamos de las contraseñas, hablamos de los usuarios y los sistemas para entrar a las redes o a las plataformas digitales, que tenés que poner un nombre de usuario, tenés que poner una contraseña que te identifica. O también muchas de las aplicaciones, por ejemplo, la aplicación de mi banco, la aplicación de Mercado Pago, y no me acuerdo cuál otra más ahora, lo que utiliza es mi huella digital. Tengo que entrar con la huella digital. Bueno, de esa misma manera, Dios necesita reconocer tu huella digital, saber que sos vos el que está ahí presente. Para hablar con Dios de manera efectiva, Dios tiene que reconocer mi identidad. No hablo con cualquiera, hablo con mi Padre, el que me conoce y el que se interesa en mí. Todos pueden hablar con Dios, pero no todos pueden hablar con su Padre.
Para hablar con Dios de manera efectiva, necesito asegurar mi filiación, o sea, demostrar que soy hijo de Dios. Lo que hemos hecho, y ese fue el final de la reunión el miércoles pasado, esa oración de entrega, donde dejamos un montón de otras cosas, donde decidimos aferrarnos a Él y tomarlo, recibirlo como Padre, como dueño, como Señor, y entonces ahí presentarnos ante el Señor como pertenecientes al Señor y como hijos de Dios. Vamos continuando, ¿no? Obviamente, pero vamos ahora al cuarto punto. Esto sí ya es exclusivo de esta charla de hoy, aunque ya llevamos 27 minutos. Y casi como que estamos conectados a los que estamos en la iglesia, así que bastante bien, aunque faltan algunos, me parece. Cuarto punto. La oración, continuando a la relación que estoy hablando de la identidad, cuarto punto, ahora sí, la oración se dirige al Padre. La oración no se dirige a otra persona, la oración se dirige al Padre. Mateo capítulo 6, nuevamente, versículo 6, nuevamente, pero tú cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta. Pensar que antes yo leía ahí, hace 4 años leía ahí, ahora no sé ni lo que dice. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Usted sabe que, seguramente que sí, le va a pasar, la costumbre y la tradición evangélica, de la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, por tradición, por costumbre, no por otra cosa, nos lleva cuando nosotros oramos, también cuando adoramos, en nuestra relación cotidiana, en cualquier momento que hablamos con Dios, en nuestra cabeza nosotros le hablamos a Jesús, le cantamos a Jesús casi prácticamente siempre. Es más, la mayoría de las canciones de adoración nombran a Jesús. Bueno, hay una recontra clarísima que es Yeshua, que nombra a Jesús. Porque nuestra costumbre, nos enfocamos de esa manera para personalizar la relación, tenemos un vínculo de tener la experiencia de que Jesús caminó sobre la tierra, conocemos lo que Él hizo, digamos que lo hemos visto, aunque no lo vimos, porque la Biblia dice que no vimos a Dios, pero hubo personas que vieron a Jesús y escribieron de Jesús. Entonces, cuando nosotros oramos, nos enfocamos en Jesús, por costumbre, por tradición, repito. Pero lo correcto no es orar a Jesús. Lo mismo que lo correcto no es adorar a Jesús. Estoy hablando de su nombre. Sino que lo correcto es orar y adorar a Dios Padre. No oramos a Jesús, oramos a Dios Padre. Tampoco al Espíritu Santo, como me acuerdo en la época del avivamiento de Benny Hinn, donde se hacían oraciones al Espíritu Santo. Tampoco. No se ora a Jesús, no se ora al Espíritu Santo, se ora al Padre. Y alguno podrá decir, pero ¿y no son lo mismo? ¿Acaso no es un único y mismo Dios? Sí, es un único y mismo Dios. Tenemos un único Dios que se manifiesta a través de lo que se llama Trinidad. Una palabra que no está en la Biblia, pero que la Biblia lo enseña con, digamos, con ejemplos. Repito, es un solo Dios manifestado en 3 personas o personalidades. No es como algunos piensan, 3 dioses. No, no tenemos 3 dioses, tampoco tenemos un Dios de 3 cabezas, sino que tenemos un Dios que se manifiesta en 3 personalidades. Que esas personalidades son Padre, Hijo, Espíritu Santo. Mejor explicado, o de una manera para que lo entienda mejor, Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo. 3 caras, 3 aspectos, 3 formas, 3 personas, 3 personalidades de un mismo Dios. Pero en esa multiplicidad de aparición, el Dios completo dice que la oración es al Padre, porque el Padre es la mente que ejecuta, porque el Hijo, Jesús, es la palabra que hace que las cosas sucedan, porque el Espíritu Santo, es la conexión entre la mente y la mano, es el que hace que las cosas pasen, que las cosas sucedan. Génesis capítulo 1, versículo 1,
Dice, en el principio creó Dios, o sea, la Trinidad, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Parece que escucho la canción. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fíjense esto. En estos 1, 2, 3 versículos vemos la manifestación de la Trinidad. Vemos la manifestación de Dios, pero vemos la manifestación de la Trinidad. Están siempre juntos, a ver si se me ve así, siempre juntos, siempre haciendo una obra, pero cada parte de este único Dios con una función distinta, una función específica. Dice, creó Dios, mente creativa, Dios Padre. El Espíritu de Dios, unción creativa en movimiento. Dijo Dios, la palabra de Dios, que es Jesús. Como dice Juan capítulo 14, versículo 1, en el principio ya existía el verbo, perdón, Juan capítulo 1, versículo 1, anoté mal, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Versículo 14. Ahora sí. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra que estaba con Dios, la palabra que creó todo lo creado, que creó la tierra y todo lo creado, la palabra que proviene de la misma mente y del corazón de Dios, esa palabra, ese verbo en acción, Jesús es la palabra en acción, ese verbo en acción de golpe empezó a caminar. A ver si me puedo apoyar acá donde estoy, donde está el celu. Así, no se ve. Bueno, se vio muy grande mi mano. De golpe empezó a caminar. Jesús es la palabra viva y activa de Dios. Pero Jesús dijo también que nosotros debemos orar al Padre en su nombre. Y ahí viene la parte de la confusión. Como oramos en el nombre de Jesús, tenemos la costumbre de meter a Jesús en la oración. Pero fíjate qué loco, seguramente nunca lo viste de esta manera, ayúdame en esta locura. ¿Por qué en mi costumbre yo estoy orando, hablando con Jesús, y hablando con Jesús le digo en el nombre de Jesús? Suena un poquito esquizofrénico, ¿no? Bueno, justamente porque yo hablo al Padre en el nombre, de parte, viniendo de parte de, suplantando yo a Jesús, enviado por Jesús. Esto es lo que quiere decir que ahora lo vamos a desarrollar un cachito. Juan capítulo 16, verso 23 dice, en aquel día ya no me pedirán nada, les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre, dijo Jesús. Les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Verso 24, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. No lo agrega, no lo vuelve a repetir, pero es como si estuviera implícito. Pidan en mi nombre y recibirán para que su alegría sea completa. La oración no es a Jesús, la oración no es al Espíritu Santo, la oración es al Padre, en el nombre de Jesús. Y orar en el nombre de Jesús, otra vez caemos nuevamente en costumbres, en tradiciones. Orar en el nombre de Jesús. Este tema, si no me equivoco, lo desarrollamos bastante cuando vimos el Camino de los Romanos. Yo ya no me acuerdo, me parece que el Camino de los Romanos fue en el 22, me parece. No estoy seguro, ¿eh? Porque pasa el tiempo, pasan las series y cuando enganchas una serie, se te va todo el tiempo, se te va todo el año. Creo que fue en el 22. Y hablando del Camino de los Romanos, hicimos esta mención a lo que significa orar en el nombre de Jesús. En aquel momento, en particular, en el Camino de los Romanos, estábamos haciendo hincapié en ese concepto de invocar al nombre del Señor. Entonces, el principio es lo mismo, la aplicación es la misma.
Yo invoco el nombre del Señor o nombro, digo, en el nombre de Jesús. En nuestra tradición, en nuestra costumbre, orar en el nombre de Jesús es como si fuera, qué sé yo, como si fuera una firma, poner el gancho a la hoja, como decir, taratara. A ver, hágate juego conmigo. Si yo le hago taratara, usted lo puede dejar ahí, o automáticamente le hace tata, que no se lo aguanta, ¿no? Bueno, en nuestra costumbre creemos que orar en el nombre de Jesús sencillamente es orar, hablar, decir lo que sea, aún incluso hacer liberación, estar haciendo intercesión, bla, 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 bla. Y cuando termina la oración, tengo que decir en el nombre de Jesús. Si yo no digo en el nombre de Jesús, creo que la oración no sirve. La oración no sirve si yo no oro en el nombre de Jesús. Pero orar en el nombre de Jesús no tiene mucho que ver con nombrar la frase en el nombre de Jesús. Decir en el nombre de Jesús no tiene mucho que ver con orar en el nombre de Jesús. Hay una distancia abismal entre decir, comillas, en el nombre de Jesús, punto, amén, comillas, a orar en el nombre de Jesús. Habla de mi posición, como decía en el devocional de esta mañana, cuando te presentás delante de Dios, cuando enfrentás tus problemas, cuando encarás cualquier situación que estés viviendo, cuando hablas con una persona, cuando das un consejo, cuando le predicas a alguien, ¿desde qué posición hablas? Y esa posición podemos, por ejemplo, ejemplificarlo así. Crisis económica. Estaba hablando con uno de ustedes hace un rato sobre el aumento de del seguro. Ya no de la patente, sino también del seguro. Entonces, pero mirá lo que me vino, ¿a vos te parece? Terrible, impresionante, que 65, que 70, que 80.000 pesos de patente, es una locura. Entonces, te ves en esa situación, te encontrás con alguien que no conoce al Señor y te pones a la par de esa persona que no conoce al Señor, vos cristiano, vos con esperanza, vos con una visión distinta, vos que crees, más te vale que crees, que se puede vivir de otra manera, pero le hablas desde su misma posición. Oh, qué mal que está todo, che. Te pones en su posición. Y yo tengo que ponerme en la posición del otro solamente para que me entienda. Pero en mi cabeza, mi visión no tiene que estar en la posición del otro. Mi cabeza, mi visión, tiene que estar en el cielo, en la posición donde todas las cosas son posibles. Porque el Señor dijo que yo estoy sentado en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Vuelvo un cachito para atrás. Romanos capítulo 10, hablando de camino de los romanos, de invocar, Romanos capítulo 10, versículo 12, dice, no hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. 13. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Acá está la clave, este es el principio activo. El que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo se invoca? 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán? ¿Cómo se invoca? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Y después continúa, aunque ya no tiene que ver con esto, y cómo crean de quien no han oído, cómo irán si no hay a quien se le predique. Que esto es una enseñanza de Romanos, para que la gente crea en el Señor tenemos que predicarle. No puedes pretender que alguien crea si no vas y le predicas. Entonces, si alguien no cree es porque no estás haciendo tu trabajo. Pero lo que yo veo acá, vuelvo a repetir el 14. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Hay una relación directa entre invocar y creer. Están ligados. Si yo no creo, no puedo invocar. Si yo invoco, tengo que creer. Hay una relación directa entre invocar y creer. Y el creer no es el saber que Dios existe. El creer es creer en su nombre, como dijimos el miércoles. A los que lo recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren que me fui al diccionario, vos la pastora siempre se va al diccionario, yo casi nunca. Hoy me fui al diccionario. La palabra invocar
viene del latín invocare, se mataron, ¿no? Y significa apelar a un poder superior. Apelar como cuando vos vas a tocar algún contacto, o vos vas y, no sé, vas al ministro, vas al gobernador. Yo creo, digo, que los contactos son en este tiempo el capital más importante que una persona puede tener. Entonces vos sabés que hay una persona en autoridad o una persona que está en una posición de autoridad, que puede ser presidente, vicepresidente, ministro, gobernador, vicegobernador, intendente, viceintendente, que es el secretario de gobierno, en nuestro caso, de Florencio Varela, o Quilmes o Almirante Brown, o alrededor, o Berazategui también, porque tenemos gente de Berazategui. Para yo invocar a esta persona, para pedirle a esta persona que está en una posición de autoridad, yo tengo que creer que está en una posición de autoridad. Y tengo que creer que estando en esa posición de autoridad le permite a esa persona actuar. Si no, ¿para qué le voy a ir a pedir? Si yo no sé si va a servir o si sé que no va a servir, ¿para qué le voy a ir a pedir? Che, fulanito, ayúdame con este papel que lo tengo trabado. Che, ¿sabés que me cayó una multa? ¿No la podremos sacar? Che, ¿no sabés que tengo que habilitar el negocio? Me tienen los papeles ahí frenados. ¿No me das una mano? Tengo que saber que esta persona tiene la capacidad, tiene la autoridad de involucrarse, de activar lo que yo estoy pidiendo. Bueno, invocar está íntimamente relacionado con creer. Para yo invocar el nombre del Señor, tengo que creer que está en una posición de autoridad y que desde esa posición de autoridad tiene la autoridad y capacidad para hacer que las cosas pasen, que las cosas sucedan. Por ejemplo, el Señor, concederme mi petición, cualquiera que sea que yo le estoy pidiendo, lo que yo le estoy presentando. Para apelar a un poder superior tengo que creer que existe y reconocerlo como tal. Invocar depende de la fe. Pero orar en el nombre de Jesús es algo más que solamente tener fe. A ver, no estoy diciendo que la fe no sirva o que sea insuficiente. La fe recontra sirve y es más que suficiente. Solo que acá son dos cosas distintas. Para orar en el nombre de Jesús, además de invocar, tengo que saber que Dios existe, que está en una posición de autoridad y tengo que hacer algo más. Ese algo más es, al reconocer su autoridad, ponerme bajo su autoridad. Para invocar, tengo que saber que tiene autoridad. Para orar en el nombre de Jesús, además de reconocer su autoridad, tengo que ponerme bajo esa autoridad. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, orar en el nombre de Jesús depende de que yo me sujete a aquel que está por encima del nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús no alcanza con decir en el nombre de Jesús, sino implica creer en el Señor, reconocer su autoridad, reconocer su capacidad, sujetarme, obedecer esa posición de autoridad. Y es más, está ligado a los puntos anteriores, porque orar en el nombre de Jesús también depende de mi intimidad. Yo tengo una relación con Jesús al punto que, se lo voy a decir de una manera muy, muy burda, orar en el nombre de Jesús es como si yo orara de esta manera. Hola Dios, mira, me mandó Jesús que te diga si por favor podés vos concederme tal petición. ¿La tiene? Eso es lo que significa orar en el nombre de Jesús. Hablar desde una posición de relación de intimidad, ponerte en una posición de sujeción a la autoridad, reconocer quién es, reconocer su capacidad. Ahora de golpe yo pregunto, ¿no? Cuando estés orando mañana, cuando digas, en el nombre de Jesús, amén, te vas a tener un problema, porque de golpe yo me digo, che, ¿me mandó Jesús a decir tal cosa? Sigamos.
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dice, de mi Padre, vuelvo al concepto de paternidad, de identidad, de mi Padre que está en el cielo. A ese Padre, el que está en intimidad, a ese Padre, que es el que está en el cielo, a ese Padre yo me dirijo, a ese Padre yo oro, no a Jesús. Primer punto, la oración requiere sinceridad. Segundo punto, la oración requiere, muchas gracias Leonardo, la oración requiere intimidad. Tercer punto, la oración requiere intimidad. Perfecto, enganchamos justito ahí. Cuarto punto, tendría que haber puesto, inventar una frase que empiece con la oración, ¿no? También, pero. Cuarto punto, sí empieza con la oración. La oración se dirige, pero no requiere. La oración se dirige al Padre. La oración se dirige al Padre. Quinto punto, y ya estamos casi por terminar, recién ahora me estoy más o menos poniendo a tono con lo que era hacer la reunión así. Quinto punto, la oración no es un ritual. La oración no es un ritual. Así como nos pasa con la costumbre de orar a Jesús en vez de orar al Padre, también tenemos la costumbre de orar por costumbre. ¿Cómo qué? ¿Qué estás hablando? Hacemos oraciones de memoria, sin pensar, repetimos la oración de la comida, me hago cargo, la hacemos de memoria, todo rápido. Oramos mientras estamos haciendo otra cosa, estás trabajando, estás manejando, estás con una herramienta y ahí estás hablando. ¿Está mal? No, está bien. Estás haciendo lo que estés haciendo, pero estás hablando con Dios. La Biblia dice, Pablo dice, oren en todo tiempo, orad sin cesar. Buenísimo. Pero cuando yo estoy haciendo otra cosa, si de golpe la otra cosa pasó algo, mi oración se desconecta mi concentración se desconecta de la oración, mi concentración va a lo que estoy haciendo. Por eso decíamos en el tercer punto que la oración requiere intimidad, decíamos que tenemos que librarnos de todo aquello que nos distrae, tenemos que sacar toda distracción, tenemos que enfocarnos en el Señor. Otra cosa, repetimos la oración de otros sin hacer la propia, porque escuchamos a fulano que ora, en la iglesia incluso, entonces repito todo lo que está orando, pero no lo hago yo. Yo repito lo que el otro está haciendo. Sí, pero mi boca lo dice, pero repito lo que el otro está haciendo. A ver, y en la iglesia muchas veces invitamos a repetir una oración, pero son situaciones muy puntuales. Y en mi caso particular, usted sabe que yo lo hago, eso siempre, pero yo prefiero que el pacto sea personal, que sea una decisión personal. Por eso siempre nuestros momentos en el altar, me va a escuchar que empezamos diciendo, yo digo, tenga su momento con Dios. Hable con Dios, preséntese delante de Dios, preséntese con nombre y apellido, hable lo que esté en su corazón. Cuando todo eso, que es lo que tiene peso, intimidad, sinceridad, cuando todo eso está activo, entonces recién ahí, repita conmigo, y te doy la pauta formal que cierre todo lo que estamos hablando para que sepas, para que tengas todo ahí dentro de lo que querías orar. Pero lo importante no es la repetición, sino que lo importante es lo que sale del corazón. El mismo Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, que de eso se trata esta serie de mensajes, de eso se trata la oración revelada. No sé si alguna vez habrá escuchado, el Padre Nuestro, algunos la empiezan a orar y dicen, compartamos la oración que Jesús nos enseñó. Bueno, el Padre Nuestro suele terminar siendo una oración repetida, que no le prestamos atención, que la hacemos de memoria, que ignoramos la profundidad. Repito, de eso trata esta serie que estamos compartiendo. Se convierte, la oración del Padre Nuestro, se convierte en una costumbre, en un ritual. Lo mismo, también puede ser una costumbre o un ritual orar en determinadas situaciones. Entonces, por costumbre, lloro cuando me levanto, cuando salgo de mi casa, tal vez si estás en tu trabajo, en alguna actividad específica en tu trabajo, cuando voy a comer, gracias Brenda, bien, ok. Cuando voy a comer,
Cuando me voy a acostar, nunca le enseñaron, si es cristiano de cuna, seguramente lo sabe. Si no es cristiano de cuna, pero tiene años en la iglesia, lo habrá aprendido o algún hijo se lo habrá enseñado. La oración del dormir. ¿Sabe cuál es la oración del dormir? Salmo 4 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo en ti, Señor, he de vivir confiado. Bueno, también es un ritual, también es una costumbre. Pero las cosas que se hacen por costumbre no dan fruto, son estériles. Las cosas que se hacen por costumbre no dan fruto, son estériles. Lucas capítulo 1, versículo 5, hubo en los días de Herodes un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, conforme a la costumbre del sacerdocio, y ahora agrego otra más, les tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Cuando las cosas se hacen por costumbre, son estériles, no dan fruto. Cuando las cosas se hacen de suerte, mira, cayó, mira, me tocó a mí, no dan fruto, son estériles. No hagamos las cosas por costumbre. Tengo que tener la costumbre de orar, pero no puedo orar por costumbre. Me trabé. Tengo que tener la costumbre de orar, pero no tengo que orar por costumbre. Era así. Tengo que tener la costumbre de orar, pero no tengo que orar por costumbre, sino que tengo que orar con un propósito, con un enfoque, con un receptor. La oración no es un ritual. Mateo capítulo 6, versículo 7. Y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. No hablen solo por hablar. Hablas porque sí, hablas porque el aire es gratis, hablas porque tenés que rellenar un hueco, hablas porque te dieron el micrófono. No, no, no. Cuando ores, no hables por hablar. Que tu oración tenga, repito, un propósito. O sea, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Para qué? Un propósito, un enfoque. Saber lo que estás pidiendo, saber eso a qué meta te va a llevar. Y que tenga un receptor, darte cuenta que estás hablando con papá, con Dios, con tu Padre. Como dice Santiago, que dice, el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está, que existe. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Si no, ya repetimos ese concepto antes. Si no, no funciona, no sirve para nada. Porque dice, el versículo 8, no, perdón, el 7, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. El 7, ese. Se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Punto 1, la oración requiere sinceridad, no apariencia. Dios no te escucha por lo mucho que hables o por lo bonito que hables o por las palabras así adornadas que hables. No, Dios te escucha por tu sinceridad. Dios escucha tu sinceridad. Dios escucha tu corazón. Dios escucha tu corazón. Tengo un testimonio personal muy fuerte de eso, de hace como 20 años, me vino a la mente cuando lo estaba diciendo. Dios escucha tu corazón. Dice el versículo 8, esto sí lo que era, no sean como ellos. No imites a los demás. No quieras hacer lo mismo que hace el otro. No quieras orar como el de al lado, como el que escuchás en el púlpito. Ah, no, mirá qué bien que ora. Abrió Gastón la reunión.
No, mirá qué bien que oró Gastón, yo quiero ser así. No seas como ellos. Ah, no, pero el versículo habla de los que no conocen a Dios y Gastón es creyente. Tampoco seas como él, sino que tenés que ser natural. Tenés que tener, punto 3, identidad. Dios tiene que reconocerte a vos, no a una masa de personas, a vos. No imites a los demás. Ten identidad, ten tu propia experiencia, ten tu propia personalidad. Y termina el versículo 8 diciendo, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. No hablamos con un desconocido o alguien a quien no le interesamos. No hablamos con un Dios distante, lejano, que no le interesa nada de nuestra vida. No hablamos con un político. Veo que los políticos aparecen en épocas de campaña y van a tu casa, te besan el nene y te ofrecen lo que quieran. Pero con la inundación de hoy no aparece ningún político. Bueno, no hablamos con un político que se acerca para ver qué le puedo dar, sino que al contrario, hablamos con alguien que es el que me puede dar y sabe y quiere darme. El Dios al que nosotros oramos, présteme atención a esto, y ya estamos casi por terminar, suban chicos por favor, el Dios al que nosotros oramos no es el Dios de los deístas, una corriente teológica, el deísmo. A veces en la iglesia cae en ese error. ¿Qué es el deísmo? Es una corriente teológica que dice, cree que Dios creó al mundo y al hombre, obviamente, ¿no? Todo. Y después de que Dios creó, chau, se desligó de su creación, le dijo, creación, curtite sola, yo no tengo ya más nada que ver con vos, no me venga con cosas, arreglate. No, Dios no es deísta, Dios está involucrado permanentemente, Dios está cercano, Dios está con nosotros. Miramos, casi dice todo. Oramos a un Dios, y con esto termino, oramos a un Dios que está atento a nuestras necesidades. Sí, porque una hora ya, aunque no prediqué una hora, para los que me controlan, sino apenas unos 35 minutos, oramos a un Dios que está atento a nuestras necesidades. Hebreos 4:15, escúchate esta. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Repito, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. No, 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 es capaz de sentir. Eso significa compadecerse. Significa pasar lo mismo, sentir lo mismo. Es capaz de sentir lo mismo de nuestras situaciones, de nuestras miserias, porque Él ha sido tentado en todo, aunque no se dio al pecado. Salmo 103, verso 14. Porque Él conoce nuestra... Voy a seguir un cachito más. ¿Me dejas seguir un cachito más? Salmo 103, verso 14. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Conoce mi condición. Sabe lo que me pasa. Sabe de qué estoy hecho y cómo fui formado. Él sabe todo lo que está pasando en mi vida. Como dice Salmo 139, versículo 1. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Mirá si te conoces. Pues aún no está la palabra en mi lengua y tú, oh Señor, ya la sabes toda. No tenemos un Dios, no hablamos a un Dios que no esté interesado, sino que hablamos a un Dios que está interesado y que nos conoce. Hablamos al Dios del que dice Jeremías 29:11, que Él desea darnos aquello que nosotros buscamos, que nosotros queremos. Que Dios quiere darnos aquello que detrás de lo que nosotros vamos. Y volviendo a Mateo 6:7, te agrego esto porque ya es lo último que falta, así ya dejamos esto, aunque seguramente el miércoles que viene ampliaré algunos conceptos un poquito más. Mateo 6:7, que es el versículo que dice, ¿dónde está? Poneme a ver el 6:7 del anterior, o lo busco acá.
espérate, ¿verdad? Acá está. Sí, pero no. Deja ese ahí. El versículo que dice, al orar no hablen solo por hablar, esa versión que Leo acaba de poner, la versión de Reina Valera, la versión tradicional, dice, y orando no usen vanas repeticiones. O sea, no ores en vano, no ores hueco, no uses oraciones huecas, no uses repeticiones huecas, como los gentiles, ese mismo versículo de antes, que piensan que por su palabrería serán oídos. Orar no es repetir palabras, esta para dicho está. Orar no es repetir palabras, orar es conversar. La anterior, la de la costumbre, también va para dicho está. Orar no es repetir palabras, orar es conversar. Los judíos, los religiosos judíos tienen un montón de oraciones y todas las oraciones están escritas. Se ora de esta manera, se dicen estas palabras, todas empiezan Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, así empiezan todas, todas. Y después le agregan lo que sea, pero está todo escrito, como cuando usted le da la oración de, ¿quién es el santo de los novios? ¿Quién es el de los novios? ¿El de los novios? No me acuerdo ahora. Bueno, le dan la estampita de San Fulano de los novios, entonces le dice para tener novio. O de San Pilato, si no me lo das, no te desato. Bueno, no sirven las oraciones escritas. A veces veo algunos cristianos con oraciones escritas y digo, para un poco, hinchar, tener un poquito de naturalidad, de espontaneidad. O la oración de Jabes, que en un momento fue famosa en el mundo cristiano. Que vos tenías que orar así para que Dios te conceda sus peticiones. Primera Crónicas 4:10. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. No, no uses oraciones repetidas. O la oración de la armadura, esa exactamente la sabés, ¿no? San Antonio, gracias, gracias. San Antonio, ¿cómo se sabe en el santo de los novios? Bueno, interesante ahí ya el dato de la gente. La oración de la armadura, Efesios 6. Me he visto, Señor, con toda armadura del Señor. No salgas de tu casa sin ponerte la armadura. Yo digo, no salgas de tu casa sin hablar con Dios, no sin ponerte la armadura, porque en definitiva, ¿viste? Aparte es un poco loco, porque te pones la armadura todos los días cuando sales de tu casa. Y al día siguiente, cuando salís de tu casa, te la volvés a poner. ¿Y cuándo te la sacaste? El repetir oraciones no sirve. Orar no es repetir palabras, orar es conversar. Primer punto, la oración requiere sinceridad. Segundo punto, la oración requiere intimidad, sí. Tercer punto, la oración requiere identidad. Cuarto punto, la oración se dirige al Padre. Quinto punto, la oración no es un ritual. Nosotros creemos que no tenemos rituales, pero tenemos infinidad de rituales. Creemos que no hacemos las cosas por costumbre, pero hacemos un montón de cosas por costumbre. Así que es el momento de dejar de hacer las cosas por costumbre y dejar de vivir de rituales. Si querés que tu oración sea efectiva, si querés que Dios escuche tu oración, si querés que Dios atienda a tu oración y que Dios responda a tu oración, entonces, presentate delante de Dios sinceramente, tener un encuentro con Dios que te lleve a conocerlo a Él y a Él a vos. Sé hijo de Dios para que Él sepa quién sos y conozca tu ADN. Cuando te presentás delante de Dios, cuando vas delante de Dios, no uses rituales, no hagas rituales y me salté el 4, y cuando te presentás delante de Dios, sabe que estás hablando con papá, al que le importás, el que te escucha, el que quiere darte aquello que vos estás esperando.